8:40 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado colombiano, pues Ecopetrol informó que realizó la primera exportación internacional directa de coque mediante un nuevo modelo de comercialización que permitió vender 50.000 toneladas del producto a un cliente en Japón, donde será utilizado en la producción de acero para vehículos. La operación fue realizada a través de la sucursal de la compañía en Estados Unidos. Según la empresa, el cargamento salió desde un puerto de Cartagena y corresponde al 5% de las exportaciones anuales de coque de la refinería de Cartagena. Ecopetrol señaló que el modelo implementado contempla el fortalecimiento de la cadena de suministro y la realización de exportaciones directas al consumidor final. La compañía estimó que este esquema podría generar ingresos adicionales cercanos a los 28 millones de dólares de manera anual por ventas, y además indicó que la meta es que el 100% de las exportaciones internacionales de coque se realicen de forma directa hacia el 2029. El coque de petróleo, también conocido como petcoque, es un producto de la refinería de Cartagena, donde se producen cerca de 3.000 toneladas diarias. Ecopetrol dijo que desde hace una década este material se comercializa totalmente en mercados internacionales y que actualmente registra ventas cercanas a 1 millón de toneladas al año. La empresa reportó que durante los últimos 3 años las exportaciones de coque generaron ingresos por 180 millones de dólares con más de 3 millones de toneladas comercializadas, esto en países como China, Brasil, India, México y los Estados Unidos, donde se utiliza principalmente en las industrias del cemento y el vidrio. También señaló que busca ampliar la comercialización del producto en mercados como Japón y Paraguay. Principalmente con esta noticia importante de la petrolera colombiana, les cuento que hasta ahora ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Y comenzamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación positiva y por ende, como bien lo decíamos ayer, ya una consolidación en niveles de 2.200 puntos. Específicamente, con un avance del 0,59% a esta altura, se ubica en un nivel de 2.275 puntos. Ahí importante la ganancia de momento en ese arranque bursátil en territorio colombiano, y vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente operan al alza y están justificando ese movimiento de manera parcial. Tenemos que la acción ordinaria del Grupo Argos es la que más avanza con un 3,92% hasta los 16.960 pesos. Le sigue la acción preferencial de Corfi Colombiana, que gana 3,37% para ubicarse en 16.580 pesos, y la tercera en ese top es Mineros, que de momento sube 1,01% y se ubica en 13.960 pesos. Esas son las tres acciones que de momento tienen mayor comportamiento positivo, pero también vemos variaciones en verde en la acción preferencial del Banco de Vivienda, preferencial del Grupo Aval, también preferencial del Grupo Sura, Interconexión Eléctrica, preferencial de Cibes, ordinaria de Cementos Argos y la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, para un total de 10 títulos que son los que suben en este momento y básicamente justifican ese alza inicial en el MSCI Colcap. Ahora revisamos las de comportamiento negativo, pues tenemos que Terpel es la que más pierde a esta altura, con un 2,17%, se ubica parcialmente en 18.040 pesos. Le sigue la acción del Banco de Bogotá, que se devuelve 1,42% hasta los 37.400 pesos, y la acción ordinaria del Grupo Aval, que cae en este momento 0,23% hasta los 860 pesos por acción. También vemos ahí la acción ordinaria del Grupo Sura, que pierde levemente 0,04% hasta los 52.720 pesos. Ahí esas cuatro acciones son las únicas que registran comportamiento negativo de momento y pues que no logran hacer contrapeso para el alza que de momento muestra el MSCI Colcap en territorio colombiano. Y abordamos la segunda en cuestión de esta integración NOAM. Hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, como siempre lo hacemos a través de el IPSA. Recordemos que es el índice de precios activo de acciones que básicamente sirve de referencia internacional para este mercado del sur del continente. En este caso tiene una variación por el orden del 1,37% y 1,42% como estamos viendo precisamente en tiempo real. Eso sí, esta ganancia que ya acumula por lo menos 2 de las últimas jornadas, ya llega a 10.601 puntos, un movimiento de recuperación importante después de alcanzar niveles de 10.200 e incluso pues arrancar la sesión por debajo, incluso de los 10.480 puntos como
bien lo arroja la gráfica. Ahora vamos a revisar cuáles son básicamente las acciones que de momento justifican ese comportamiento al alza. Vamos a organizarlas en orden descendente. Primero las que suben para saber cuáles son precisamente las que justifican ese movimiento, y tenemos que la Sociedad Química Minera de la clase B es la que más avanza en este momento con un 1,03% a esta altura. Le sigue Banco de Chile, que avanza 0,68%, y la TAM, que gana 0,55%. También Banco Santander ahí se suma con un 0,42%. De momento 4 acciones que tienen, digamos, movimientos al alza, pero 2 que en especial tienen bastante ponderación: Sociedad Química Minera y la TAM en este caso. En las que más dan, pues tenemos que Colbún pierde, de momento es la que más pierde, con un 1,19% a la baja. En el Chile se devuelve el 0,52%, CMPC pierde levemente 0,02% y Molplat 0,01%. Precisamente esas caídas, que son bastante leves a esta altura de la jornada, pues no logran hacer contrapeso a ese avance inicial que está mostrando, por lo menos el IPSA, por encima del 1% a esta altura de la jornada. Y pues recordando que entre Bogotá y Santiago de Chile hay un horario diferente, por lo que precisamente esta bolsa en especial de Santiago de Chile ya lleva un rato operando en comparación a sus pares. Y ahí abordamos entonces la tercera en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que ha tenido, digamos, un comportamiento de resistencia en medio de básicamente digamos, si se quiere, el rezago o todo el tema geopolítico que ha venido afectando los mercados a nivel internacional, y el tema político, especialmente en Perú. Recordemos, todavía está por definirse la segunda vuelta, sigue ese escrutinio en territorio peruano, y ayer, pues en este mismo espacio, informábamos que de momento el ganador de las elecciones, según como iba en ese momento, era el izquierdista Roberto Sánchez, y ya conforme avanzaba el escrutinio, pues ya se puso nuevamente en cabeza Keiko Fujimori, a falta de aproximadamente un poco más de 3% de los votos por contabilizar en territorio peruano. Ahí, pues entre ese ruido político y lo que pasa en materia geopolítica, se ha movido el MSCI NOAM general, que recordemos es el índice general o el índice de referencia en este caso de la Bolsa de Valores de Perú a nivel internacional, y que de momento tiene una variación negativa del 0,57%, parcialmente se ubica en 52.585 puntos frente a un cierre anterior de 52.884 unidades. Ahora revisamos el MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas del mercado peruano y que de momento avanza con fuerza, ya que gana 1,71% hasta los 1.414 puntos. Esto frente a un cierre anterior de 1.390 unidades. Ahí importante también cómo está ganando este indicador, que también hace parte de esta Bolsa de Valores de Lima. Y pues ya repasando, Colombia, Santiago de Chile y Lima, que de momento pues Colombia y Chile están subiendo, por lo menos en este arranque, y Perú pues sí está a través de su principal índice cayendo. Revisamos cómo se comporta el MSCI NUAM USD, que recordemos es el índice que integra el comportamiento de las tres bolsas y que de momento también tiene un alza importante en este caso, del 2,16% de la subida hasta los 1.777 puntos. Es decir, que medido por el índice, pues tenemos un comportamiento positivo de los mercados integrados, pero si lo vemos en materia particular, Colombia y Chile registran ganancias, mientras que Perú sí retrocede, por lo menos a través de su principal índice a esta altura de la jornada. Ahora, pues aprovechando que estamos hablando de la región, hagamos un repaso cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Aquí tenemos noticia, pues tenemos un dólar que ayer, hacia el final de la sesión, pues logró debilitarse de manera importante, pero pues digamos que es un movimiento que se ha vendido incluso un poco a la sesión de este jueves, ya 11 de junio. Recordemos entonces que el cierre de la sesión anterior fue de 3.550 pesos, es decir, que de momento tenemos un alza inicial de 5 pesos apenas, si tenemos en cuenta esa referencia anterior con esta cotización actual de 3.555 pesos. En promedio, la divisa se negocia en 3.550 pesos con 94 centavos, y ahí ya vamos a revisar entonces la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este jueves, es de 3.567 pesos con 11 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.542 pesos, un valor que alcanzó al inicio de la sesión, y un máximo de 3.555 pesos, que es el valor que estamos viendo actualmente en este mercado. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 57 millones de dólares en un total de 85 operaciones. Pues ahí básicamente lo que se observa en este mercado cambiario colombiano, un poco de movimiento de debilidad e incluso una relativa estabilidad, con operaciones un poco al alza, un poco a la baja, pero muy cerca a la referencia
del día anterior. A propósito de la apertura de este mercado en territorio colombiano, esto nos explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre el comportamiento de la moneda. Muy buenos días para todos, hoy es jueves 11 de junio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. El dólar Colombia ya rompió una microtendencia que el mercado traía desde la semana pasada. Venía comportándose en un lateral con un sesgo alcista, en donde venía subiendo lentamente día a día. El microcanal estaba sostenido ayer en niveles de 3.570 y ayer al final de la jornada lo superó a la baja, rompiendo el canal y destruyéndolo, lo que abre el camino a identificar un nuevo movimiento de corto plazo, que por ahora parece ser un canal lateral un poco más amplio que el canal previo. Esperemos a ver hoy cómo ratifica estos movimientos, que siguen siendo movimientos laterales con volatilidad antes de las elecciones. Ayer el dólar tuvo un comportamiento bajista, abrió en 3.575 y a primera hora de la mañana subió hasta un precio máximo de 3.588,40, para de ahí, entre volatilidades, descolgarse al final de la jornada hasta visitar un precio mínimo de 3.548,50, para terminar cerrando en 3.550. La fluctuación fue de 40 pesos, se operaron 1.199 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.567,11, donde bajó 14 pesos con 35 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.565, 3.573 y 3.588. Como soportes 3.548, 3.533 y 3.520. Ayer los mercados estuvieron muy atentos a los datos de inflación de Estados Unidos, en donde salió tal como los analistas lo esperaban. Lo malo es que la expectativa es que la inflación seguía subiendo y efectivamente en su dato anualizado pasó de 3.8% al 4.2%. Y aquí entra la Fed a pellizcarse, dado que su principal función es controlar la inflación, y con esto seguro comenzaremos a escuchar la posibilidad de subir las tasas si la inflación sigue subiendo. Los futuros bursátiles cayeron tras fuertes pérdidas en Wall Street ayer, donde las grandes acciones técnicas cayeron aún más en medio de la creciente incertidumbre sobre el gasto en inteligencia artificial y los tipos de interés más altos. Los intensos datos de inflación al consumidor para mayo también pesaron, ya que los inversionistas se preocupan por el impacto inflacionario del aumento de los precios del petróleo debido a la guerra con Irán. Por otro lado, el mando central de Estados Unidos dijo ayer por la tarde que había iniciado una nueva oleada de operaciones militares contra Irán en legítima defensa, tras la advertencia del presidente Donald Trump sobre más ataques. Los medios iraníes mostraron a Teherán amenazando con una respuesta militar decisiva a la agresión estadounidense y que el país había cerrado el estrecho de Hormuz y se preparaba para más ataques en represalia. Los mercados amanecen así. El petróleo sube un poco, la referencia Brent amanece en 92 y la referencia WTI en 89.18. El oro viene perdiendo valor, amanece en 4.111,40, al igual que el Bitcoin, que ya va en 62.886, y los bonos del tesoro por el contrario bajando en sus tasas, que muestra que puede estar comenzando a recibir flujos, dadas las expectativas de inflación que pueden hacer prever que más temprano que tarde la Fed le va a tocar subir sus tasas, camino que podría hacer que el dólar cambie su tendencia. Debemos estar muy atentos. Las monedas en general amanecen hoy mixtas con respecto al dólar. El euro y la libra viendo valor. El euro amanece en 1.1527 y la libra en 1.3357. Y el yen en lateral, en 160.54. El peso mexicano también en lateral, amanece en 17.4055. Ahora observemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el costo suizo, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un dólar a nivel internacional que de momento muestra algo de fortaleza tras datos de inflación que se han venido conociendo. Recordemos, en la jornada del miércoles se conoció el índice de precios al consumidor
Básicamente, esos precios que están arriba de lo esperado salieron arriba de las expectativas y en la jornada de este jueves se conoció el IPP, es decir, los precios al productor o la inflación mayorista que también superó las expectativas. Ya les estaremos ampliando esta información en contados minutos, pero pues básicamente el dólar está respondiendo a lo que sucede principalmente con esos datos de inflación en territorio estadounidense y también pues lo que sucede en materia geopolítica con un conflicto que parece no ceder de momento con ataques que vienen y van tanto de los Estados Unidos como de la República Islámica de Irán. En este caso, el DXY avanza 0,14% y parcialmente se ubica en 100,08 puntos, intentando alcanzar básicamente, si sigue ese nivel de fortaleza, niveles no vistos aproximadamente desde principios de abril, casi que está alcanzando niveles máximos de 2 meses y básicamente respondiendo a factores macroeconómicos, hablando de inflación, y factores geopolíticos, hablando de lo que sucede en la guerra en Oriente Medio. Ahora, aprovechando este tema a nivel global, vamos con el toque de campana en Wall Street de White Hawk para celebrar su oferta pública inicial. Las acciones de White Hawk Minerals abrieron a $26.15 en la jornada de este jueves, cotizando por encima del precio de la oferta pública inicial de $26 por acción establecido durante el lunes. La empresa fijó una oferta ampliada de 7.700.000 acciones de clase A de acciones ordinarias a $26 por acción durante el lunes. La oferta representa un incremento de 775.000 acciones respecto a la oferta originalmente propuesta de 6.925.000 acciones. La empresa otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 1.155.000 títulos adicionales de clase A, en este caso de acciones ordinarias de la compañía. Se espera que la oferta cierre el próximo 10, o mejor, ya cerró, el 10 de junio, y eso fue sujeto a las condiciones de cierre hábiles de White Hawk Minerals. Básicamente, cabe señalar, se enfoca en adquirir y gestionar intereses minerales y de regalías de gas natural en cuencas de los Estados Unidos, con una cartera concentrada en las cuencas de Appalachian y Haynesville al 31 de marzo del presente año. La cartera de la empresa abarcará aproximadamente 3,4 millones de acres brutos. Raymond James, en ese sentido, y Association Incorporation, After Nicolais y Company Corporation, así como JP Morgan Securities, actuaron como coordinadores principales conjuntos del libro de órdenes para la oferta de capital. One Securities Incorporation y Stephens Incorporation actuaron como gestores del libro de órdenes con Two Brothers Investment Research y también, en este caso, como gestores de la oferta. De una vez, con este comportamiento, revisemos cómo se comportan o cómo avanzan a esa altura los principales índices de Wall Street tras este toque de campana. Comenzamos, como siempre lo hacemos, con el promedio de industriales. Hablamos del Dow Jones, que es el más grande dentro de este mercado bursátil y que venía en las últimas sesiones, como bien lo arroja la gráfica, de capa caída. De momento, este Dow Jones arranca con un tono positivo por el orden del 0,85%. Eso quiere decir que parcialmente se ubica en 50.345 puntos. Hay algo de recuperación después de incluso ayer durante el cierre perder niveles de 50.000. Cerró por el orden de 49.000, un poquito más cerca a romper también ese soporte, pero pues acá tenemos un movimiento entonces de recuperación importante a esta altura de la jornada. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, hablamos del índice general y de referencia de este mercado estadounidense, que de momento gana 0,62% y se ubica entonces en 7.311 puntos, en una historia bastante similar a lo que está ocurriendo con el Dow Jones, porque venía de pérdidas consecutivas desde el máximo histórico que hemos hablado de 7.620 puntos y sesiones consecutivas de caídas hasta esos niveles de 7.300 que estamos viendo actualmente. Importa pues que hay una recuperación por lo menos al cierre de la semana, pero esperar si la sostienen tanto en la jornada de este jueves como en la del viernes, que ya será la última hábil de la presente semana. Revisamos también entonces el comportamiento del Nasdaq Composite, que recordemos es el índice que en su mayoría agrupa empresas del sector tecnológico, que responde tanto a factores geopolíticos como tecnológicos hoy por hoy. En este momento avanza 0,80%, también una historia bastante similar a la de sus pares,
0,80, 0,86%, y vemos variaciones obviamente en tiempo real. Esto sí, se ubica en 25.187 puntos frente pues, a un máximo histórico que había alcanzado de 27.190 unidades. Hay un movimiento de recuperación, por lo menos en lo que respecta a la jornada de este jueves, pero lejos de esos máximos que habíamos visto durante la semana anterior. En ese sentido, Wall Street opera al alza durante sesión, impulsado por un rebote en las acciones de semiconductores, aunque las ganancias eran moderadas debido al aumento de las tensiones entre los Estados Unidos e Irán. El petróleo volvió a subir después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su país atacará a Irán muy duramente esta noche y advirtiera sobre la posibilidad de tomar el control de instalaciones petroleras iraníes. El crudo WTI avanzaba cerca de 1% hasta los $90 por barril, y las acciones de tecnología recuperaron parte de las pérdidas recientes, con Micron Technology, Advanced Micro Devices y Intel, que subían en las operaciones previas en la apertura, mientras que el ETF de semiconductores SOX ganaba 3%. Intel destacaba con un alza del 5% tras recibir una mejora de recomendación por parte de Bank of America. El mercado también sigue atento a la salida en bolsa de SpaceX prevista para el viernes y considera la mayor oferta pública inicial de la historia. Algunos analistas creen que la debilidad reciente de los chips responde a reasignaciones de capital a esa operación. En el frente macroeconómico, el índice de precios al productor IPP subió 1,1% en mayo, por encima del 0,7% esperado. Sin embargo, la inflación subyacente se ubicó en el 0,4%, por debajo de las proyecciones, lo que ayudó a moderar las preocupaciones sobre una aceleración más fuerte de los precios en territorio estadounidense. También en el tema internacional les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que reanudará los ataques contra Irán y señaló que las negociaciones de paz de Teherán siguen tomándose como imbéciles. Donald Trump advirtió el miércoles que reanudará los ataques de Estados Unidos contra Irán, diciendo que Teherán demoró demasiado en acordar un pacto para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Ayer les dimos muy duro y hoy vamos a volver a darles muy duro en caso de que te lo hayas perdido, en caso de que no enciendas el televisor, y veremos qué pasa con el acuerdo. Estuvimos realmente cerca, pero siguen haciéndonos perder el tiempo y siguen tratándonos como imbéciles, porque saben que trataron con algunos presidentes muy estúpidos. Las declaraciones de Trump se produjeron después de que Irán y Estados Unidos volvieran a intercambiar fuego tras el derribo de un helicóptero estadounidense, lo que tensionó aún más un alto al fuego que entró en vigor en abril, pero que ha estado marcado por esporádicos estallidos de violencia. El intercambio suscitó llamados internacionales a la contención en vísperas del Mundial que Estados Unidos coorganiza y en el que participa Irán, incluso por parte del Secretario General de Naciones Unidas, que advirtió contra un regreso a la guerra total. Trump había dicho el martes que las negociaciones para acordar un pacto de paz estaban en sus últimas fases, pero el miércoles aseguró que Irán es pura palabrería y ninguna acción. La guerra, que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, sumió a la región en el caos y sacudió los mercados mundiales antes de que comenzara la tregua. El conflicto hizo que los precios de la energía se dispararan después de que Teherán respondiera cerrando prácticamente el vital estrecho de Hormuz, por el que normalmente pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. El miércoles Trump dijo que el ejército estadounidense ayudó en secreto a que 100 millones de barriles de petróleo atravesaran el estrecho. Tras las declaraciones de Trump, los precios del petróleo volvieron a subir el miércoles. El presidente estadounidense Donald Trump dijo, en este caso, que no busca una simple renovación del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, conocido como TEMEC, lo que prepara el terreno para prolongadas negociaciones en los próximos meses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles que no busca una simple renovación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, que sustituyó al TELECAN por el propio presidente estadounidense. Bueno, no busco renovarlo. Yo hice ese acuerdo y la razón principal por la que lo hice es que el TELECAN era el peor acuerdo comercial que he visto jamás. Yo lo mejoré. Tengo derecho a terminarlo. Con el TELECAN no teníamos derecho a rescindirlo. Tuve que conseguir que los senadores aprobaran aquel acuerdo.
Las partes del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC, tienen hasta el 1 de julio para indicar si desean prorrogar sus términos por otros 16 años. Sin una renovación y a menos que una de las partes se retire por completo, el acuerdo seguirá en vigor, sujeto a revisiones anuales hasta 2036. México y Canadá son los dos principales socios comerciales de Estados Unidos. Los intercambios entre los tres países representaron un total de $1,6 billones en 2025, según datos del gobierno estadounidense. El déficit comercial de Estados Unidos con México se encuentra además entre los más importantes, pero las relaciones comerciales entre los tres países se tensaron desde el retorno de Trump al poder el año pasado. El principal motivo de fricción ha sido la imposición de aranceles a los productos canadienses y mexicanos, en represalia, según Trump, por la incapacidad de Ciudad de México y Ottawa de cerrar sus respectivas fronteras a los traficantes de drogas y migrantes. Estos aranceles no afectan a los productos que ingresan en Estados Unidos en el marco del TEMEC, que representan más del 80% del total, según Canadá y México. Una primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México tuvo lugar en mayo y está prevista una nueva ronda en Washington la semana próxima. Y continuando con más información, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en el territorio estadounidense se mantienen estables este jueves, después de que los datos de inflación mayorista resultaran más elevados de lo esperado y los precios del petróleo se dispararon tras la amenaza del presidente Donald Trump de apoderarse de infraestructura petrolera en Irán. En este sentido, pues cabe recordar que estos bonos operan al alza, básicamente después de que la inflación mayorista o el índice de precios al productor subió 1,1% en mayo, ajustado estacionalmente, con una tasa de inflación mayorista interanual del 6,5%, según la Oficina de Estadísticas Laborales, en este caso de los Estados Unidos, y pues básicamente en esta inflación general superó las expectativas del mercado, mientras que en la básica sí resultó por debajo de lo mismo. Ahí cabe señalar que este IPP, por lo menos de manera anual, del 6,5%, es la lectura más alta desde noviembre del 2023 o incluso desde noviembre del 2022 específicamente, de los últimos 3 años en territorio estadounidense. Y pues con ese contexto básicamente macroeconómico, revisamos cómo se comporta la deuda pública a esta altura de la jornada. Tenemos que el bono de referencia a 10 años de momento cae 2 puntos básicos en tasa a un nivel del 4,51%, es decir que, como siempre lo recordamos, hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, sube el precio del papel o del bono puntualmente, por lo que por lo menos podemos hablar de ligera valorización de la deuda pública tras estos datos de IPP en territorio estadounidense. Y en otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo suben ligeramente el jueves, después de que el presidente Donald Trump amenazara con tomar la isla iraní de Kark y asumir el control total de los mercados petroleros y de petróleo y de gas de la República Islámica. Trump afirmó que Estados Unidos atacaría a Irán con mucha fuerza el jueves por la noche, tras completar el miércoles una ronda de ataques aéreos contra sus capacidades de vigilancia, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea. En ese sentido, nuevamente con esa reactivación de ese conflicto entre los Estados Unidos e Irán de manera, pues digamos, constante, tenemos que el crudo WTI, el Brent, en este caso, de referencia europea, el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, de momento pierde 1,13% a esta altura, después de ganar algo de impulso, y se ubica de esta manera en $92,08 el barril. También entonces revisamos el WTI, hablamos del petróleo West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que tiene una caída un poco similar, ya que pierde 0,87% y parcialmente se ubica en $89,25 el barril, ahí básicamente perdiendo en ese nivel clave de los $90 que habíamos recuperado incluso en este sentido con esta referencia durante la sesión anterior. 9:09 de la mañana. Les cuento que con esta información llegamos al final de este espacio. Los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.